vuelve Enrique, le digo que Está. cambiamos. Ahí está. Pues cuando vos terminás, en teoría te aparece directamente, ¿no? Para descargar. Este, Sí, A mí bueno, pero me a quedó, veces está el problema, entonces prefiere Enrique hacerlo. está. Bien. ¿Alguien estaba diciendo me algo? quedó una consulta de la clase pasada. ¿Cuál sería la diferencia entre un procedimiento y un trigger? Es bastante. Pero te cuento. Igual trigger nosotros todavía no vimos, pero te cuento. El trigger está como quien dice apuntando. Bueno, primero, trigger viene de saltar y está como que apuntando a algo. ¿Qué quiere decir? Vos el trigger lo vas a ejecutar ante un evento. ¿Tá? Por ejemplo, mira, yo tengo la tabla persona y tengo la columna nombre. Cuando alguien toque algo de nombre, cuando alguien toque un atributo de nombre, algo, cuando cambien un nombre, inserten un nombre, ese procedimiento se va a ejecutar. Se va a disparar en ese momento. ¿Tá? ¿Se entiende? O sea, está esperándote Sí. por algo. Está esperándote por una acción, por una modificación o algo sobre una tabla o sobre un atributo. Tiene distinta granularidad, o sea, sobre un elemento, sobre un atributo, sobre una tabla, sobre una operación. Entonces, bueno, está ahí esperando, quietito. ¿Tá? Sin embargo, el procedimiento es, en el cuerpo puede ser lo mismo, o sea, pueden hacer lo mismo, pero no está esperando por algún evento o algo, sino que se ejecuta cuando tú lo llames. ¿Se entiende? Ahí va. Sí, perfecto. Esa es la diferencia, porque si vos te fijás, ambos tienen lo que se llama un bloque begin-end, ¿tá? Entonces, además, el trigger tiene la posibilidad de conocer los atributos que vienen y los atributos que estaban. Quiere decir, por ejemplo, si yo voy a hacer un update, por ejemplo, te voy a cambiar el nombre de Sara, pasas a ser María, ¿tá? Entonces, yo sé que tu nombre viejo era Sara y tu nombre nuevo es María. Entonces, de alguna manera, ¿tá? Vos podés utilizar esa información, la previa y la futura. Podés agarrar, bueno, si el valor previo era Sara, entonces no le pongas María, ponele María José, yo qué sé, ¿me explico? Entonces vos podés hacer esa lógica, que en un procedimiento no sabés porque no sabés cuál es la tupla que se está, digo, no sabés cuál es la información que está entrando para la modificación, porque no hay una modificación directa. ¿Me explico? Sí, bárbaro. ¿Tá? ¿Más dudas? ¿No? Bien, voy a compartir la pantalla. Que voy a ampliar. ¿Dónde está? Ah, porque lo tapa acá. Bueno, vamos a comentar la letra del obligatorio. Ustedes me van parando si surgen dudas. Y nada, eso. Me van parando si surgen dudas. ¿Tá? 30 puntos tiene, máximo 30 puntos, obviamente mínimo 15. Estoy pensando si alguna vez me tocó poner menos de 15 para un trabajo hecho, creo que no. O sea, siempre con 15 puntos más o menos llega. Pero pero está bueno recordar ese mínimo 15 porque eso te hace tener a veces mucho cuidado con la nota que pones. Pero no recuerdo a alguien que haya perdido. Sí, sí, gente que perdió de entrada, pero no con 8, 10, 12, ¿me explico? Pero tampoco tengo tanta memoria. ¿Tá? Fecha máxima de entrega, pero bueno, sepan que hay un mínimo, o sea, menos de esto pierden el curso. ¿Tá? Fecha máxima de entrega 30 del 11 del 2020. ¿Tá? Tenemos tiempo dentro de todo. Es un obligatorio que hay que ir haciéndolo de a poquito. ¿Tá? En este caso, este semestre tiene un par de cositas nuevas, ¿tá? Comparado con otros semestres. Así que bueno, hay que tener cierto cuidado. Pero es un obligatorio que lleva su trabajo y su tiempo de comprensión, básicamente. ¿Tá? Bueno, la entrega se realiza online, inscribirse con un grupo de hasta 3 integrantes. ¿Tá? Y pueden llegar a hacerlo con grupos cruzados. Tienen que hablar con los dos docentes teóricos y los dos docentes prácticos, o sea, escribir un mail y anticiparnos la situación, especialmente, en realidad también a los dos docentes teóricos, a los dos docentes prácticos y a Cecilia Belletti. Eso sería lo ideal. ¿Tá? Entonces ahí están enterados todos.
toda la estructura de ese tema, ¿tá? Pero usualmente se dejan hacer grupos cruzados, ¿tá? Recomiendo que lo hagan de 3, o sea, está pensado para 2 y un poquito más, porque ahora cada vez es más, con esto de la pandemia están haciendo grupos de 3, es más común. Pero yo lo que vi de no me parecía que fuese pensado directamente para 3, me parece que 2 lo pueden hacer bien, ¿tá? El trabajo es individual de cada grupo. Les recomendamos que copiar, cometer plagio o recibir ayuda no autorizada de terceros en la realización de trabajos académicos se considera una falta grave según el artículo 51. ¿Tá? Bueno, personalmente me han tocado casos de plagio, de plagio no, de copia, y no es tan bueno. Bueno, esto ustedes ya lo saben bastante, así que tengan cuidado con esas cosas. Subir el trabajo a gestión antes de la hora indicada. Recomiendo siempre que suban, no algo, me parece obvio, pero suban alguna versión media incompleta antes, por las dudas, ¿está? Me deja al final el documento recordatorio. La no presentación de la defensa implica pérdida de la totalidad de los puntos. Hay una pequeña defensa, que más que una defensa de consulta y dudas, o sea, es más bien una defensa por un lado se les cuenta, o sea, es una devolución también, más una devolución que una defensa, pero también se les puede hacer alguna que otra preguntita. O sea, no se confíen tampoco digo, más que nada es una charla, pero no es nada, me explico, tipo, tienen 10 minutos para responder estas 3 preguntas. No es de ese estilo, es más de ida y vuelta, ¿se entiende? ¿Tá? ¿Qué más? Bueno, arrancamos a leerlo. Presentación. Jack, Yet Another Git Tool, es una plataforma de gestión de la configuración de software basada en Git. Esta herramienta de SCM ofrece servicios de control de versiones y de manejo de código. Se organizan repositorios y cada uno de ellos tiene el código que es gestionado por la herramienta. ¿Tá? Lo que primero tienen que hacer de esto es hacer un modelo entidad-relación y crear e identificar las restricciones que hay y realizar el script de creación de tablas. Eso sería los primeros pasos, pero igual eso lo vamos a ver ahora más adelante. Entonces, se los cuento para que lo lean con ese espíritu. Ya se ofrecen 2 modalidades, gratuita y paga. La modalidad paga ofrece distintos planes, cada uno de ellos con más prestaciones que el anterior. Además del control de versiones, YAG ofrece otras funcionalidades relacionadas como, por ejemplo, gestión de incidentes, wikis y documentación de los repositorios. Integración con sistemas. Voy a parar un segundo porque se metió mi hijo. Un segundo, por favor. A ver, Andrea, ayúdame. Vení. ¿Me aguantan un segundito? Sí, sí. Sí, sí. Hola, ahora sí. No, tengo un niño de 2 años y se mandó para adentro. Usualmente a esta hora está durmiendo. Sigue durmiendo hasta las 10, pero se ve que se despertó un poco antes hoy. Bueno, seguía diciendo. Gracias y disculpe. YAG se ofrece en 2 modalidades, gratuita y paga. La modalidad paga ofrece distintos planes, cada uno de ellos con más prestaciones que el anterior. Además del control de versiones, YAG ofrece otras funcionalidades relacionadas como, por ejemplo, gestión de incidentes, wikis y documentación de los repositorios, integración con sistemas de CICD, análisis de tráfico y colaboraciones entre los repositorios, servicio de notificaciones, búsqueda de código en un repositorio y en todos los repositorios públicos, navegación de código, alojamiento de páginas web, entre otros. Recuerden que no todas las funcionalidades que están acá ustedes las tienen que hacer, obviamente. Ustedes solo lo que tienen que brindar es la base de datos que permita persistir esta realidad. ¿Tá? O sea, ustedes tienen que hacer una navegación de código, tienen que hacer una búsqueda de
de código en un repositorio? No. ¿Me explico? Son herramientas que les sirven a ustedes para tomar decisiones, ya sea de cómo van a modelar esta realidad o qué gestor de base de datos van a usar, que es la parte nueva. Ya que está compuesto por varios componentes o subsistemas que implementan las diferentes funcionalidades. Dichos subsistemas son independientes uno de otro. Cada subsistema almacena los datos de la tecnología y base o bases de datos que mejor se adapten en cada caso, y la comunicación entre ellos se suele realizar mediante servicio. El objetivo de este trabajo es diseñar la base de datos para poder resistir los componentes de registro y perfil de usuarios, wikis y gestión de planes y facturación, que se describen a continuación. ¿Tá? Bien, si te surge alguna duda con la relación de los requerimientos, no duden en comentarlo. Acá funciona muy bien el tema del foro de aulas. O sea, si ustedes tienen dudas de la letra, ¿tá? A veces yo les digo, bueno, me la preguntan a mí, yo les digo, bueno, mira, estaría bueno que eso lo publiques en el foro para así nos juntamos entre los docentes y damos una respuesta única, ¿tá? Porque a veces las respuestas son un poquito para no tener varias versiones, ¿me explico? ¿Tá? Pero el foro funciona un poco para eso. Ustedes hacen consultas de la letra y se les responde. Así que les recomiendo enfáticamente que consulten por el foro lo relacionado con la letra. Antes, si quieren, pregúntenmelo a mí, pero algunas cosas, la mayoría, pregúntenlo por el foro. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. ¿Está? Bien, o sea que de esta realidad lo primero que hay que hacer es como si fuese un ejercicio del práctico nomás. O sea, crear las tablas e identificar las restricciones. Y una vez que tenés identificadas las restricciones, crear los triggers que correspondan. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. ¿Está? ¿Sí? ¿Sí? Bien, sigamos entonces. Como seguía diciendo, bueno, entonces, ahora lo que te muestra son las operaciones que tenés que hacer. ¿Está? Registro y perfil de usuarios. Este subsistema permite manejar las cuentas que los desarrolladores crean en la plataforma. ¿Tá? ¿Qué significan las operaciones que ustedes tienen que hacer? Esta parte usualmente se resuelve con procedimientos. ¿Tá? Tienen que crear un procedimiento que haga esto. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Entonces, este es su sistema. Usted va a tener que hacer un procedimiento que haga el registro y perfil de usuarios. ¿Tá? Este subsistema permite manejar las cuentas que los desarrolladores crean en la plataforma. Entre otros datos, se gestiona el nombre de usuario, correo electrónico y contraseña, ubicación, organizaciones a las que pertenece, página web si tiene, usuarios que sigue y usuarios que lo siguen. Se registra además cada vez que el usuario ingresa a la plataforma. ¿Tá? Esto significa que ustedes acá, ¿tá? Esto que te pone acá, la llamada a ese procedimiento es abierta a como quieran hacerla ustedes. ¿Tá? Si consideran que tienen que ponerle más parámetros, lo pueden hacer, y si consideran que tienen que ponerle menos parámetros, lo hacen. O sea, la firma del procedimiento es como ustedes quieran. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Tá? Sí, sí. Y además vieron que te da operaciones como, por ejemplo, de cada repositorio creado por un desarrollador se conoce su nombre, su descripción. ¿Tá? Eso te está diciendo más o menos, te orienta, pero te dice, se registra además cada vez que el usuario ingresa a la plataforma. Eso es lo que te está diciendo, es que posiblemente vos tengas que hacer una tabla log y tengas que poner esos datos, etcétera. ¿Se entiende? O sea, es un poco abierto en esa situación. ¿Está? Bien. Wiki. Cada repositorio contiene un wiki que permite gestionar ¿dudas de esto? De la primera parte. De lo que tiene que hacer. No. Wiki. Cada repositorio contiene un wiki que permite gestionar la documentación asociada al sistema que se administra desde el repositorio. El wiki está compuesto por páginas. Cada página tiene un título, un creador, un usuario que la creó, la fecha de la última modificación, el contenido, texto libre que puede ser usado Markdown para darle estilo, un mensaje opcional y la edición de un histórico de ediciones.
Se espera que este componente sea flexible a posibles cambios en los wikis y nuevas funcionalidades. ¿Tá? Acá viene un poco de la mano de la parte nueva del obligatorio, que es que ustedes puedan utilizar más de un sistema gestor de base de datos y que utilicen bases de datos no relacionales y justifiquen. ¿Tá? Ahora vamos a ver más adelante qué es exactamente eso. Gestión de planes de facturación. Este componente maneja los planes, las suscripciones a dichos planes, la facturación correspondiente de los planes, se conoce su nombre, si es gratuito o no y qué prestaciones ofrece. Los planes pagos tienen un periodo de validez mensual o anual y un precio asociado o expresado en dólares. Entre las prestaciones que pueden variar en el tiempo se destaca la cantidad máxima de repositorios. Cuando un usuario se suscribe, se registra la fecha de inicio y el plan al que se suscribe. El usuario debe indicar el medio de pago, tarjeta, crédito, débito o PayPal. Y si tiene renovación automática o no. Interesa registrar si está al día con los pagos. ¿Tá? Mensualmente se realiza el proceso de facturación que abarca tanto los planes mensuales como los anuales de acuerdo a los vencimientos de los usuarios. El proceso de facturación también se realiza renovación automática en cada caso que corresponda. El proceso de facturación genera las facturas de los usuarios de acuerdo a su plan. Por gentileza, los días correspondientes al primer mes no se facturan. Es decir, si un usuario se registra el 5 de abril, no se le generará una factura o en el uso del 5 al 30 es como si desde el punto de vista de la facturación de servicio hubiera comenzado el 1 de mayo. ¿Esto qué significa? ¿A qué tiene olor esto? A una restricción de negocio. Posiblemente esto lo tengas que implementar con algún trigger, ¿se entiende? ¿Tá? Ese tipo de cosas son las que ustedes tienen que ir deduciendo, ir viendo para después crear todos los triggers. En el caso que un usuario no esté al día con los pagos, si el atraso en los pagos es mayor a 2 meses, no podrá ingresar a la plataforma. ¿Tá? Requerimientos. De acuerdo al escenario planteado para esta entrega, se requiere diseñar los modelos de datos que permitan almacenar y consultar los datos relativos al registro de los usuarios, wiki, gestión de planes y facturación. Para implementar el almacenamiento de cada punto, se recomienda considerar qué gestor de base de datos usar para cada componente. Esto es lo nuevo de otros obligatorios. Ustedes tienen que pueden hacer distintos gestores de base de datos para cada componente de forma de aprovechar mejor y justificar cada parte. Ahí tiene una llamada 1.1 que se nota. En este curso trabajamos con Oracle y MongoDB. Bueno, también se pueden usar SQL Server y MySQL si se desea. Si es de interés trabajar con otro DMS, les recomendamos que lo consulten con sus docentes. ¿Está? Esto es todo un tema, porque algunas funcionalidades no están implementadas en estos gestores o las tienen que implementar de otra manera muy distinta a lo que lo damos en clase. Entonces a veces generan problemas. Por eso siempre recomendamos Oracle y MongoDB. ¿Está? ¿Dónde fue que me quedé? Por la parte de donde estaba el 1. Acá. Además, se solicita cumplir con los siguientes requerimientos. Login. Proveer un servicio que da un usuario valide y registre el login en la plataforma. Se debe tomar en cuenta que si el usuario tiene un plan pago y no está al día con los pagos, cuando el atraso es mayor a 2 semanas, no puede ingresar a la plataforma. Además, se requiere que el servicio retome los siguientes datos de usuario. Fecha del login anterior, cantidad de usuarios que lo siguen, cantidad de usuarios a los que sigue, plan, si está al día o no con los pagos, si corresponden. ¿Tá? Proceso de facturación, proveer un servicio. Sí, esto que yo leí acá, wiki, registro de perfil de usuarios, en realidad, más que ser los procedimientos, son las funcionalidades que tienes que aplicar y los procedimientos son básicamente esto. ¿Tá? Ahí tuve un pequeño error. ¿Se entiende eso? ¿Sí? O sea, perdón, lo que les decía es, de los procedimientos aplica a esta parte. Yo cuando leí esta parte de acá, estaba pensando en los procedimientos, ¿tá? Y medio me confundí. ¿Tá? Me refiero a la parte de procedimientos es esto. Ustedes tienen que hacer un procedimiento que te haga el login, donde la firma la podés llamar como vos quieras, ¿tá? Y nada más que eso. ¿Bien? O sea, el procedimiento es el login, proveer un servicio que da un usuario valide y registre el login en la plataforma. ¿Qué atributos posiblemente tenga la firma? El usuario que entra, etcétera. ¿Me explico? La contraseña, quizás. ¿Tá? Se debe tomar en cuenta que si el usuario tiene un plan de pago, posiblemente, o eso tal vez que lo vas a buscar directamente a la tabla según tu diseño. ¿Tá? Proceso de facturación, proveer un servicio que genere las facturas correspondientes a una emisión, por ejemplo, 10 del 2020,
y realice la renovación automática si corresponde. En caso de que el usuario no esté al día con los pagos, se deberá incluir una observación en la factura que indique que existen facturas previas impagas. Importante, una falla en la ejecución no debe permitir que queden datos inconsistentes. Se recomienda prestar especial atención a la integridad transaccional. Esto es para ver cómo ustedes gestionan la parte del commit. Eso lo van a ver un poco con Enrique, el tema de transacciones. Dónde ponen commit, qué comitean y qué no. ¿Se entiende? ¿Tá? Y cómo vuelven hacia atrás cuando hay un error y todo lo demás. ¿Se entiende o no se entiende? Sí. ¿Tá? Sí, sí. Igual estas cosas las vamos a ir orientando un poco más. Resumen de usuarios y repositorios. Proveer un servicio que retorne un resumen de los datos de los usuarios, de la plataforma y sus repositorios. Se espera que retorne la siguiente información para cada usuario vigente. Se considera usuario vigente a quien pueda hacer login. ¿Tá? Datos principales del usuario, cantidad de usuarios que lo siguen, cantidad de usuarios a los que sigue, cantidad de repositorios públicos, cantidad de... Cuando habla de retorne, ¿tá? Lo que te está pidiendo es que muestres en pantalla. O sea, que hagas un DMS output a la pantalla. O sea, no te está pidiendo que hagas un procedimiento que te lo devuelva por parámetros y todo lo demás, sino que simplemente los muestre en pantalla, en el formato que vos quieras. En algunos casos se te da formato, creo que acá no hay ningún ejercicio que te pida un formato particular. ¿Tá? O sea que simplemente mostrar en pantalla. ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Tá? Los datos principales del usuario, la cantidad de usuarios a los que sí, cantidad de usuarios a los que sí, cantidad de repositorios públicos, cantidad de repositorios privados, acumulado de pagos del año en curso, 0 si tiene un plan gratuito. ¿Tá? Estos usualmente muestran en pantalla, muestran esto, cantidad de datos principales y el valor al costado. Lo mismo con lo demás y nada más. ¿Tá? O sea, no pide más cosa que eso. Eliminar un usuario, proveer un servicio que reciba por parámetros un usuario y elimine todos los usuarios de modo que no quede registro de sus datos relacionados. Esto significa que si vos, ese usuario, modificó 5 tablas, tenés que eliminar todas las celdas de esas 5 tablas, ¿se entiende? Entonces es un borrado total. ¿Tá? No es un borrado lógico. Vos tenés que borrar toda la información de esta persona. ¿Tá? Entonces esto a veces genera tener que recorrer varias tablas. O hacer un diseño que borrando una se borren todas. ¿Tá? Importante, se pueden crear tablas. Bueno, acá pueden aplicar tablas, vistas, triggers, procedimientos y funciones según sea necesario, teniendo en cuenta el correcto uso de las mismas. Para los servicios que retornen datos estructurados o colecciones, se alcanza con que dichos datos se muestren en pantalla, que era lo que estábamos diciendo recién. Se pide análisis de la solución propuesta. Bueno, ahora vamos hacia lo que pueden hacer ahora, ¿tá? Y por dónde tienen que arrancar. Análisis de la solución propuesta, incluyendo los supuestos efectuados. ¿Tá? O sea, empiecen a leer la solución, hagan un modelo entidad-relación, pongan los supuestos que crean, convenientes, y empiecen a identificar restricciones. Se deberá indicar además qué gestor de base de datos se usará para cada componente. Esto es porque los componentes que están acá, requerimientos, gestión de alcance y facturación, wiki y el registro de perfil de usuario, ustedes pueden utilizar distintos sistemas gestores de base de datos para cada componente. ¿Tá? Pero, los motivos para, ahí va, pero tienen que hacer una especie de informe sobre por qué eligen cada cosa. Los motivos para hacerlo, para haberlo seleccionado y qué ventajas y desventajas presenta su uso. ¿Tá? Identificar y clasificar las restricciones de integridad de negocio. Estas son el tema de las restricciones que les decía. Y de Una dominio. preguntita. Sí, dígame. ¿Cada componente se refiere, o sea, tipo a cada entidad o a cada... No, ¿Cómo modelamos cada entidad o qué? no, se refiere a esto, que es lo que yo me confundí con un procedimiento. Acá tenés, viste que te dice, este es su componente, este es otro componente, este es otro componente Ahí va. y este es otro componente. ¿Tá? O Ajá, sea, cada uno de esos componentes tenés que analizar con qué lo vas a resolver. ¿Tá? Y nada más. claro. Por ejemplo, que hay una cosa que es medio de cajón, pero está. Donde habla de búsqueda, creo que por ahí habla de búsqueda de texto y esas cosas, ustedes deberían identificar
qué base de datos obedece mejor a búsquedas de grande cantidad de datos. ¿Me explico? Ahí quizás una base de datos relacional no es lo que se usa. Entonces ahí empiezan a ver las bases de datos. Van a ver un poco de teórico de eso igual. La base de datos que se comportan mejor por su estructura para hacer búsquedas. Es un poco el espíritu. O sea, ustedes entiendan que en realidad lo que pasó, les cuento como dice la posta. A base de datos 2 se actualizó. Y algunas temáticas de base de datos 2, poquitas, muy pocas, se van a dar más tempranito en base de datos 1. ¿Tá? Y base de datos 2 va a dar cositas muy pocas de base de datos no relacionales. Lo cual está bueno porque ahora, digo, si ustedes van a trabajar, van a ver que las bases de datos no relacionales tienen su presencia. Entonces está bueno que ustedes vean eso en alguna materia. ¿Tá? Este es el primer semestre que se hace. Y en el obligatorio es el primer semestre que se hace. Eso implica que posiblemente se haga un intento muy pequeño, o sea, de atacarlo, ¿no? Entonces, por eso es que te pide que justifiques, ¿me explico? Que justifiques y que hables ventajas y desventajas, más o menos para que te des una pequeña introducción, ¿tá? Estudies un poquito y veas un poquito qué son estas bases, ¿tá? No relacionales. Lo vas a ver también en el teórico. ¿Se entiende? Entonces te piden que vos, cada componente, selecciones con qué querés hacerlo y eso te cambia un poquito. Pero es simplemente eso, ¿se entiende? ¿Sí? ¿Dónde era que me había quedado? Acá. Identificar y clasificar la restricción de integridad de negocio y de dominio que se consideran relevantes. Que cuando dice que se consideran relevantes, una restricción de dominio, muchachos, es, por ejemplo, que es un varchar, que es un date. Eso, o sea, si la fecha es date, bueno, pero eso no da como para ponerlo relevante. Relevante es cuando terminas haciendo un check. ¿Tá? O sea, que es básicamente lo que está pidiendo acá, es que identifiques todas las de negocio. Cuando hablan de identifiques, más que sigas esta tabla que te la está sugiriendo, yo lo que les pido es que además pongan qué parte de texto te hizo ver a vos que había una restricción. O sea, si vos me decís, bueno, yo estaba leyendo y llegué que la edad debería ser mayor de tanto. Y bueno, ese pedacito, la edad debe ser mayor de tanto, pegalo también, así me sirve de referencia para encontrar las restricciones que vos pusiste. ¿Tá? Entonces, posiblemente muchas de ellas sean restricciones de negocio, que es decir, que terminen resueltas en un trigger. ¿Tá? Entonces ustedes tengan que crear cierta cantidad de triggers y probarlos como datos de prueba. Poner datos de prueba donde ustedes lo hagan saltar, donde ustedes, bueno, vean, corroboren que el trigger funciona. ¿Tá? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, Bueno, se entiende. identificar si está claramente, por ejemplo, usando una tabla donde dice la restricción, la relación, clasificación. Punto 3 y muy importante. DDL completo para el esquema. Lo acá lo muy importante es que el DDL lo tienen que hacer ustedes a mano. Que cuando hablo de DDL hablo de los create table y todo este tipo de cosas. Lo tienen que hacer ustedes prolijo, escrito. Lo que no pueden hacer, ¿tá? Lo que no pueden hacer es agarrar y hacer un dump de la base. ¿Tá? O sea, ustedes crean las tablas, llega la hora de entregar el obligatorio y me hacen un dump. ¿Tá? El dump lo que hace es generar Una pregunta. código. Sí. ¿El DDL incluye los triggers y procedimientos y eso también o no? Sí, sí, los tenés que incluir. Igual recomendamos Ahí va. que lo hagan en diferentes. Por un lado, haces, si querés, un TXT o un SQL que sea los create, otro que sea los triggers y otro que sea los procedimientos. Usualmente haces eso. Ahí va. Y y nos pones ahí como correrlo, porque a veces lo tenemos que correr en orden, obviamente, ¿no? Primero crear las tablas, después crear los triggers y después ver los procedimientos. ¿Tá? Eso es lo que Ujú. se usa. Y los procedimientos muchas veces, a veces yo prefiero que lo hagan en punto .txt nomás, ¿tá? O en punto .sql, pero prefiero que que a veces los dividan, a estilo, bueno, tengo 5 procedimientos, 5 archivos, ¿tá? Los triggers sí todos juntos, pero los procedimientos a veces divididos por archivos, ¿tá? Así son Claro. más fáciles de encontrar, ¿tá?
Lo que les decía, ustedes si hacen un dump de la base, te muestra las variables del sistema, a veces los primary key te los pone separados con alter tables. Entonces, en realidad es difícil de leer. ¿Tá? O te pone cosas como, por ejemplo, primary key, not null unique. Entonces, digo, son cosas que a veces se vuelven un poco difíciles de leer. Entonces, se consideran desprolijidad y pueden perder puntos. Entonces, el DDL ustedes lo tienen que hacer prolijo a mano. ¿Queda claro eso? ¿Sí? ¿Está? Sí, sí. Datos de prueba mínimos que demuestran las validaciones más complejas. Esto es los datos de prueba que les decía para los triggers. Y se busca que la prueba sea bastante fácil. O sea, imagínense, viene el docente y ustedes le dicen de datos de prueba, ponen 100 create, que 100 insert, perdón, o 500 insert, ¿está? Pero no me dicen qué prueba están haciendo. ¿Tá? No, la idea es decir, bueno, si quieren pueden crear 500 insert y después digan trigger tanto, trigger de nombre, no sé, edad mayor de 18, aunque tal, eso no sería un trigger, bueno, podría ser dependiendo de las tablas. Edad mayor de 18, entonces, con este insert no sé cuánto, va a saltar y mostrar un mensaje de error. ¿Ah? ¿Se entiende? Entonces ahí yo copio y pego, saltó. ¿Tá? ¿Me explico? O sea, la prueba tiene que ser, ustedes pónganse en mi posición, digo, voy a corregir muchos, y lo que mejor quiero es decir, esto está bien y seguir de largo. ¿Tá? Lo que no puedo hacer es decir, bueno, a ver, vamos a probarlo. ¿Me explico? Entonces digo, para, para que todo ande sobre rieles, y además para ustedes, porque les va a servir, en el sentido de que van a tener el código bien, hagan las pruebas lo más direccionadas posible. ¿Se entiende? Cosa que sea fácil para mí probarlo. ¿Tá? Cuando haga la corroboración de que todo anda bien. ¿Tá? ¿Se entendió hasta ahí? Bien. Bueno, y además, para los procedimientos, eso sería para los triggers, para los procedimientos también tienen que hacer pruebas y tienen que sacar capturas de pantalla. Para los puntos que tengan salida en pantalla, incluir imágenes en la salida y tienen que adjuntar esas capturas en la documentación. ¿Queda claro? ¿Tá? Sí, creo que sí. Informe, bueno, documentación, informe contenido de los puntos solicitados 1, 2 y 5. En caso de estar compuesto por varios archivos, se solicita que estén ubicados en una carpeta de nombre documentación. Esto es medio irrelevante, pero... Script con la creación de estructuras y objetos necesarios. Esto es lo que les decía, el DDL. Script con los datos de prueba. ¿Tá? Nota, se tendrá en cuenta claridad la prolijidad de la entrega. Que viene de la mano de más o menos eso que veníamos hablando. Bueno, acá está el tema de las fechas, los tamaños de los archivos. Esto es más o menos igual para casi todos. Salvo que 21 horas, pues la fecha creo que está más arriba igual. Sí, habíamos dicho el 30 del 11. ¿Tá? Bueno, esto, si llega a pasar algo, tiene que construcción de antelación a la persona entrega. He tenido problemas varios al principio, ahora no tanto. Y más o menos siempre se le encontraba alguna solución. ¿Tá? Ya sea hablando con el coordinador o lo que sea. PDLI, así es. Bien. Bueno, ¿dudas hasta acá? ¿Algo que quieran comentar? No, las preguntas las mandamos al foro nomás, ¿no? No. Las de Las letra. en realidad, primero pregúntenlas acá y vemos si las podemos solucionar. Y si no las podemos solucionar, porque ¿qué pasa? Esta letra es la primera en 2 años que no escribo yo directamente. A veces las escribía yo. Entonces, a muchas cosas, porque uno cuando escribe a veces cree que se da a entender, pero no se da a entender. Estás pensando que con esto soy claro, pero no sos claro. Entonces, claro, si me preguntaban a mí, yo te lo explicaba, porque ahí estaba mi intención, pero hay cosas que depende un poquito de la persona que lo escribió, entonces está bueno ir consultándole bien los detalles. Me explico para que todos tengamos algo unificado. Si vemos que Bien. se complica, nosotros tomamos una determinación al estilo, bueno, mira, cuando dice tal cosa vamos a dar por entendido tal otra, y por lo menos, pero aplicaría más que nada para nuestro grupo. Pero a veces como tenés grupos cruzados y todo lo demás, vale la pena a veces algunas dudas
darlas en el foro. Sí, las dudas primero me las pasan a mí, vemos si las podemos solucionar, pero en muchos casos a veces les voy a decir, bueno, esto está mejor que lo tires en el grupo y se contesta desde ahí. ¿Está? Eso es más o menos Bien, la estrategia. O ok. sea, o si no, les digo, bueno, dame un rato que lo consulte a la persona que lo escribió, ¿viste? Porque a veces hay dudas que está bueno que se pregunten en el foro, porque así más que dudas dan paso a una aclaración, ¿entendés? Entonces, Claro. cuando dan plazo a una aclaración, está bueno que sea para todos. Eso es lo que quiero decir. Y hay otras dudas que dame un minuto que la consulto con la que la escribió, o te digo, no, mira, me parece que por sentido común, o teniendo en cuenta cómo son las soluciones, porque muchas de las preguntas me doy cuenta hacia dónde apuntan, porque está. Ujú. ¿Te las mando por escrito o te las comento ahora? Mirá, puedes tener dos caminos. Uno es utilizar la clase, que es bienvenido, porque sí, está bueno porque utilizamos la clase para lo que es, para contestar. O sea, nosotros vamos a ir derivando, nos quedan poquitas temáticas para ver en el laboratorio y de ahí nos vamos a dedicar a ser obligatorio. ¿Tá? Y Bien, la otra manera es, todos tienen mi WhatsApp, ¿no? creo que sí. Si tenés alguna duda puntual o algún sábado de noche o algo, yo casi siempre estoy conectado y son esas dudas que si me la tengo que sacar lo antes posible, me la tirás por WhatsApp y te voy a tratar de responder. ¿Está? Está, ok. Pero si son dudas que vos ya estuviste anotando, las estuviste premeditando y está bueno que las tires en el grupo, así los demás también se refuerzan con tu duda, tiralas en la clase. Y si no Mm, son de vida a muerte, porque a veces hay muchas dudas que si no me responden esto no puedo avanzar, y lo cual está bueno, que te respondan al momento. Entonces vos sí, obvio. fijate dónde te conviene mejor tirarla, si en el WhatsApp o acá. Está, bien. E- Tengo Este, dudas. bien, excelente. ¿Tá? Déjame decir un par de cositas y las empezamos a ver. ¿Tá? Dale. ¿Qué pueden hacer ahora para para recalcar qué es lo que ya pueden hacer? Hacer el modelo entidad-relación de esto y identificar todo lo que parece que vayan a ser restricciones. ¿Tá? De triggers y todas esas cosas. Eso es lo primero que ya pueden hacer, ya para la clase que viene, tener medio resuelto. Y hacer, no digo ya el create table, por los create table, el script de DDL, porque hay cosas que pueden cambiar, pero sí ya empezar a mirarlo al pasaje para ver, esta tabla quizás me queda muy compleja, etcétera. La diferencia con base de datos 1 de esto es que ustedes van a trabajar en su diseño hasta el final. Donde hagan un diseño que sea muy espantoso, van a tener que llevarse con él hasta el final. Entonces, prioricen también la simplicidad. ¿Tá? Dudas genéricas si no pasamos a las dudas del compañero. Adelante, dígame. De la letra, la primera duda es ¿cuál es el rol que cumplen las organizaciones? Porque lo menciona en la letra, pero no da información de las organizaciones. ¿Podés mostrarme en qué parte bien? Sí, ¿para qué tengo que abrir la letra? Ya voy. No, tranqui. Ahí está. Este subsistema permite manejar las cuentas, la primera parte, registro y perfiles de usuario. Este subsistema permite manejar las cuentas que los desarrolladores crean en la plataforma. Entre estos datos, bla, 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 bla.
ubicación, organizaciones a las que pertenece, página web si tiene, que sigue, y usuarios que sigue y usuarios que lo siguen. Bien, organizaciones, hay un plural ahí, posiblemente te afecte en el diseño. Ujú. Sin Por duda. eso la pregunta. Sí, y posiblemente tengas que definir un poquito qué tiene una organización. Posiblemente sea un nombre y no mucho más. Está Creo que bien. no te piden mucho más que eso. Ok, ahí viene la siguiente pregunta. ¿Los repositorios que crean los desarrolladores pueden estar en las organizaciones o están en los usuarios? Porque si Eh, pensando un poco en GitHub, por ejemplo, vos puedes crear Sí. una organización y ponerle un repositorio y una wiki y todo lo que sea. Y el usuario también puede. Entonces, Bien, ¿cómo está consideramos eso? bien. Ahí ataca un poquito, ahí vas un poquito a lo que vos asumís. ¿Entendés? Bien, Entonces ahí vos lo que tenés que hacer es hacer el diseño, ¿tá? En ese caso, decís, tomás una de las decisiones, ¿tá? Y haces el diseño. Y después lo que haces, básicamente, es agarrar, poner en la parte de las cosas que asumís, sí, los supuestos y justificarlo. supuesto, de agarrar y decir, considero debido a que la realidad GitHub maneja de tal forma, doy por Bien, entendido tal y tal cosa. Lo que sí te puede pasar, ¿tá? Que tenés que tener cuidado es, estate atento al foro, porque las comunicaciones oficiales, ¿tá? De las cosas que dejan de ser supuestos se hacen por ahí. En el bien, sentido de que si vos asumiste una cosa y de golpe te encontrás que alguien lo preguntó y se le respondió, esto se hace así, entonces no tenés más remedio que lo que vos asumiste no es aceptado, ¿se entiende? ujú, entiendo. Entonces, pero eso es más raro que pase. O sea, por eso muchos tratamos de que cuando respondemos en el foro, dejemos muy abierto la respuesta. O sea, van a ver que las respuestas del foro no suelen ser tajantes. O por lo menos hemos tratado históricamente y buscado que no sean así. ¿Por qué? Porque las letras son abiertas. Tienen cierto grado de apertura. No es como una base de datos 1 que te decía, tiene nombre, cédula, coso, pa. Y vos no podías salir de eso. Acá las respuestas, como el diseño juega una parte importante, se busca que sean un poquito abiertas para que ustedes hagan la respuesta más acorde también a la modalidad de trabajo que quieren. Una cosa que les recomiendo es, si se ponen demasiado quisquillosos, específicos con la letra, terminan haciendo una letra que tiene muchas restricciones, pero muchas restricciones o muchas cosas raras o cosas y eso a veces a ustedes después se les complica para trabajar. Que eso es lo bueno que tiene esto. Cuando vos tenés que decir, bueno, mirá, acá en mi diseño lo partí en 5 tablas. Ah, genial, fabuloso. Porque me parece que es lo mejor, bla, bla, bla. Vas a hacer un insert y te quedás pensando, ¿cómo hago para insertar datos acá? ¿Entiendes? Sí, Entonces sí, este obligatorio tiene esa particularidad que ustedes van a tener que trabajar en lo que hacen. ¿Tá? Entonces, van a ver, por ejemplo, van a ver que un diseño te puede generar 50 triggers y otro diseño te puede generar 20. Entonces, a mí me pasó, por ejemplo, un caso que les voy a contar, de un grupo, ¿tá? Creo que fue con un grupo, sí, creo que tenían a Enrique de docente, todavía en la pecera abajo, o sea, todavía me acuerdo, en la otra época, en la época previo coronavirus, donde había un grupo que habían hecho un diseño excelente, pero diseño excelente teóricamente hablando, ¿tá? Habían hecho una cantidad de cosas, las habían pensado a fondo, pero claro, les había quedado muy grande el diseño, con muchas cositas. Entonces recuerdo que estaban re cansados de hacer triggers, porque les había quedado como 40 y pico triggers, ¿tá? De cada cosita que ponían. Entonces yo les dije, bueno, mira, acá tenés esta relación, que si te fijas, esto no lo usás. Esto podés unirlo y te ahorrás 3, 4 triggers. Y me miraron y me dijeron, sí, pero a esta altura ya tenemos los datos creados, tenemos el procedimiento hecho, tal y tal cosa. ¿Me explico? Entonces, ahí está bueno que se enfrenten a ese tipo de problemas, pero tienen que tener cuidado y tratar de mantener las cosas simples, porque si no,
¿Me explico? Después te quedan cosas muy complejas de terminar de cerrar. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Más dudas, estimado. En la parte de gestión de planes y facturación, ¿qué son las prestaciones o qué tienen las prestaciones? Porque no explica mucho y si no explica mucho, decidir cómo se van a tratar se hace cosa medio complicado. Porque Acá, ponele, yo acá lo nombra. en Tomás. ese apartado habla de las prestaciones. Proveer un servicio que genere las facturas correspondientes En a una emisión. gestión de planes y Ah, perdón. facturación. Más arriba entonces. Está. Este componente se maneja los planes, las suscripciones a dichos planes y facturación correspondiente. De los planes se conoce su nombre, si es gratuito o no y qué prestaciones ofrece. Los planes pagos tienen un periodo de validez mensual o anual y un precio asociado expresado en dólares. Entre las prestaciones que pueden variar en el tiempo, se destaca la cantidad máxima de repositorios. Cuando un usuario se suscribe, de vuelta, es muy probablemente acá, que pueden variar en el tiempo, te está diciendo que vas a tener que hacer un histórico, que posiblemente tengas que meter una fecha de inicio, fecha fin. ¿Tá? Sí, sí, sí. Y que sea prestaciones, también te está diciendo o que lo tengas que meter como una entidad o que sea un multivaluado, básicamente. ¿Tá? Y lo que es la prestación en sí serían datos de prueba que vos tendrías que inventar. Ok. Te dan un ejemplo de una, o sea que te dan a entender que posiblemente esto sea un texto, ¿no? No sean números, ¿tá? Sí, sea Claro, texto. pero ponele, yo leo eso y a mí lo que me da a entender que el usuario tiene que tener cantidad máxima de repositorios que tiene que tener, o sea, en algún lugar de la base de datos, porque eso puede cambiar. O sea, me está diciendo, se almacena la cantidad máxima de repositorio. Que pueda terminar en un trigger, decís. Sí, en un triguero no, pero, o sea, eso me dice que las prestaciones pueden ser de cantidad de Ah, repositorios y que el te usuario entiendo. tiene que tener algo que limite la cantidad de repositorios. Por eso la Te, pregunta. te entendí, te entendí. Sí, claro, y ahí es lo que te decía, lo podés terminar en un trigger o termina diciéndote que el repositorio termina teniendo un valor que sea cantidad de Claro, repositorio. exacto, en el Está bien. usuario. Entonces, o sea, la pregunta es, de las prestaciones que yo me invente, ¿tengo que hacer las restricciones para esas prestaciones? No, eso seguro que no, porque no, es imposible. Lo que Claro, estoy, lo que estoy pensando es si esto te derivará en un trigger o no. Vos en algún lado tenés que guardar repositorios, sí, pero no te dice la cantidad, ¿no? De cantidad no no, habla en claro, ningún lado. no, por eso. Bueno, eso sería una buena pregunta, ¿ves? Para tipo foro, para aclarar, porque acá me parece que lo que hay es más bien una letra que en esta partecita te da a entender esa doble dualidad. Porque lo que no se puede hacer, que es obvio, es decirme, bueno, por cada prestación que yo no sé qué puede tener, tengo que crear un trigger que yo no sé qué puede ser. Claro, exacto. Entonces digo, esto me parece que es un texto que confunde con un trigger, pero me parece que no es un trigger. Me parece que no va a que vos tengas que hacer una restricción por esto. ¿Tá? Igual te lo voy a terminar de consultar. ¿Tá? Dale. Pero me huele que es solamente el atributo multivaluado. ¿Tá? Pero te voy a consultar esto, para que lo voy a anotar. Claro, y ahí dice, entre las prestaciones que pueden variar en el tiempo, me da a entender que las prestaciones dentro de un plan tienen una fecha. Eso sí es probable. Sí, es O lo que yo te sea, decía, que tenga una fecha de inicio, fecha fin. entonces la prestación no puede ser un multivaluado. Sí, puede. Ahí va de Ah, cómo hagas el diseño. claro, y puedo decir que pongo un trigger y si pasó la fecha, pelo esa prestación. La pongo como No, que, claro, eso ¿entendés? sería, no, pero eso sería si terminamos aplicándole lógica a las prestaciones, que todavía no sé qué es lo que te voy a consultar. Pues si Claro, pero terminaste viste usando que, lógica, lo pero que sí la, te digo es que quizás no termina en un multivaluado y termina en una entidad. ¿Tá? Eso depende de sí, cómo, de cuántos atributos le pongas. ¿Qué me decías? claro, eso mismo. Y dice, entre las prestaciones, nota que pueden variar en el tiempo. Eso me está diciendo que una prestación puede Sí, cambiar sí, en el sí. tiempo. Entonces, esa prestación, ¿qué es lo que cambia de la prestación?
el nombre, o sea, qué es lo que varía. Para mí la validez. Claro, entonces esa validez, ¿cómo yo la represento en un multivaluado? Claro, por eso, tal vez que por el diseño te termina en una entidad. O sea, depende. Claro, ahí está, ahí está. Eso son decisiones de diseño. Claro, ahí va, ves una decisión de diseño, estoy de acuerdo. O sea, pero ahí viene de la mano de lo siguiente, lo de la cantidad máxima de repositorios y demás. Entonces la pregunta mía es, ¿eso que pueden variar en el tiempo es relacionado al plan o a la prestación? Está bien la pregunta. Me da la impresión de que es solamente relacionado a la prestación. Pero déjame lo de la prestación bien, te voy a consultar bien si la Claro. intención es que termine en un trigger o si fue un texto que por su manera de redacción generó la confusión de que tengas que hacer la restricción y en realidad no la tengas que hacer. Porque, ¿qué ¿Ah? pasa? Vos tenés que estar chequeando cuando se venza una prestación para saber a qué plan pertenece, porque el plan ya no es el mismo que contrató el usuario. ¿Qué es lo que pasa con ese plan? ¿Entendés la bola de nieve que genera? Tengo que estar verificando que si se venció una prestación en un plan, que el plan sigue activo, algo pasa ahí. O sea, no es coherente. Vos contratás algo y se te vence. ¿Se entiende? Sí, pero tal vez que en plan puede ser medio personalizado y vos elegís las prestaciones dependiendo del plan. Podría llegar a ser una... ¿Me explico? Yo pensé algo así, como no sé, una VM de plan, imagínate, y le tiras las prestaciones que querés y tienen cierto periodo de validez que es lo que dure el plan. Lo que va entonces es que la prestación no puede variar en el tiempo. Lo que varía es si la prestación está habilitada o no para cierto plan o no, ¿entendés? Y la validez de la prestación va en el tiempo que dure el plan. Entonces Sí, se transfiere esa duración. y ahí te generaría una cantidad de trigger para las prestaciones y los planes. Exacto, por eso todas las Sí, preguntas de esta parte. no creo que llegue a tanta complejidad, sinceramente. No creo que sea la intención. Yo Pero me imaginé que no, por eso pregunto. sí. No creo que sea la intención. Además, ahí se da para muchísimas interpretaciones. Claro, Y si la letra hubiera tenido esa intención, hubiera sido más específico. está ¿Tá? bien. Yo igual te lo voy a consultar para ver exactamente qué se quería y te lo voy a decir para la próxima clase, o si no, pregúntamelo por WhatsApp. Pero me da la impresión de que no va hacia acá. Va simplemente a que es un atributo que tiene que Está, tener esa observación y no tengas que hacer trigger sobre eso. está bien. Los usuarios, con respecto a los planes gratuitos, ¿existe la suscripción o no? Solo son para los pagos. Cuando un usuario se suscribe, se registra la fecha de inicio, me parece que es genérico, ¿no? El usuario debe indicar el medio de pago. ¿Tá? No, esto me parece que tiene que existir. Ahí lo puedes dar como asumido, pero me parece que tiene que Está existir. Muchas bien. veces, viste que a veces te hacen inscribirte a cosas gratuitas, pero poner tus datos de pago, porque saben que si quieres renovación automática, ya ahí te van a estar gatillando, ¿se entiende? Esto te lo hacen. Sí, Esto es común. A veces, bueno, te damos 30 días, pero te exigimos poner los datos de pago y chequear bien si quieres renovación automática. ¿Tá? Creo que bien, no sé bien. si Netflix hacía algo de eso. No me acuerdo. Creo que Está había un par de servicios que te hacían eso, sí, que te hacían bien. poner lo de la renovación automática y los datos Lo- de pago, por más que no te cobraran nada. Y es más, a veces hasta te chequeaban y te ponían un gasto de $1 y te lo devolvían o algo por el estilo para corroborar que eso era real. Sí, decime. Abajo dice, interesa registrar si está al día con los pagos. Eh, que viene un poquito de a qué se refiere con interesa registrar, Y si me está al imagino que día. en algún lado tendrás la entidad pago con todos los chiches. Pero es de todos los pagos en general, ¿no? O sea, la pregunta es si el usuario tiene que estar al día, o sea, claramente tiene que estar al día con todos los pagos, pero puntualmente es al momento de que se registra en un plan, que, o sea, como tengo que registrar en la suscripción que está al día con los pagos. ¿Se entiende? Mm. Es que acá esta respuesta depende un poco del modelo entidad-relación que vos hagas. Bien.
Porque estás de acuerdo, depende un poquito de cómo modelaste esto, Sí, a entiendo, sí. a cómo terminás implementando esto. Está, bien, ok, perfecto. Estas son las cosas que yo te decía que Otra son cosa que hay bastante que abiertas. decir. Sí, ¿Sí? para decidir. Es que es una letra abierta, acordate. Esto lo decía hace un rato. Es una letra que vos tenés que dar bastante cosas para asumidas. Sí, estoy de acuerdo. Pasa que prefiero preguntar. No, Ah, preguntá todo lo que quieras. Yo simplemente te lo comento para que no lo veas como algo extraño, eso te digo. no, todo bien. Del resumen de usuarios y repositorios, ¿cómo se manejan el tema de los pagos adeudados en la parte de los pagos acumulados del año en curso? ¿Dónde está eso, perdón? Resumen de usuarios y repositorio. Abajo, creo. Ya en la última, en la sección. Eso de ahí. Acá. ¿Qué es lo que me preguntabas? Ahí donde dice acumulados de pago del año en curso. Si el tipo debe, ¿eso se cuenta en la acumulación de pagos del año o solo lo que pagó? No, me parece que lo que tenés que hacer acá es recorrer donde estén registrados los pagos y mostrar el total. De lo que pagó, lo que se deuda, no. O sea, si No, un loco debe 5 meses y no, nunca pero no, pagó, le cuento como que pagó 0 durante el año. sí, ¿Se entiende? se entiende, pero no significa que si vos lo quieras hacer de esa manera, no lo puedas no hacer, o sea, no lo No, puedas claro, hacer. Si vos claro. querés Quería agarrar y primero mostrar, entender. claro, si vos querés, o sea, acá me parece que lo que está pidiendo es, si querés, liste los pagos, enero tanto, febrero tanto, y si querés Ujú. después al final le pongas el total. Pero si vos además querés seguir el año y poner febrero no pagó, no pagó, etcétera, lo podés hacer. O sea, tampoco te lo está restringiendo para que no lo hagas. Si Está querés ir un bien, paso más allá, podés hacerlo, pero no te lo pide específicamente. bien, perfecto. ¿Más preguntas? No, ya está. Esas son todas. Bueno, muchísimas gracias, estuvo muy bueno, porque sirvió para... Estoy seguro que más de uno aclaró varias cosas con tus dudas. ¿Tá? ¿Ves? Este es el ejemplo de las dudas que vale la pena tirar en la clase. ¿Tá? Porque aportan pila. Bien, Me queda de deber contestarte lo de ese pedacito de esa letra de texto donde dice se destaca la cantidad máxima de repositorios. ¿Está? Haceme acordar bien. si me llego a olvidar. ¿Tá? Pero si no, Está te lo perfecto. contesto. Dale. Dale, Impecable. gracias. Bueno, muchísimas gracias. Lo dejo con Enrique. ¿Estás por ahí, Quique? Les pido también disculpas por las interrupciones que hubo. Es más, en un momento, eh, porque puse una especie de barricada en la puerta y me quisieron copar por segunda vez. Pero está. Así, así que está. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, nos vemos, Daniel. Nos Nos vemos. vemos. Chau, chau. Chao. Bueno, hacemos un cortecito, unos minutos, y volvemos. Lo que les voy a mostrar es que ya está ahí en el Drive disponible. Es un ejemplo con vistas para hacerlas, cómo las hacemos modificables, cómo verificamos qué se puede modificar y qué no, algunos criterios para predecir eh, qué se puede modificar y qué no y también una consulta que ya le podemos hacer a la base de datos que también nos dice algunas cosas, pero también vamos a mostrar que a veces nos puede decir que sí se pueden modificar esas cosas, pero que en realidad no se pueden modificar por otras razones. Vamos a ver todas esas cosas en unos 5 minutos. ¿Ok? Dale. Dale. Bárbaro, gracias. Estamos.
Bueno, acá estamos, vamos arriba. Bueno, ¿andan por ahí? Sí. Sí. Bueno, vamos a hacer esta parte. Con esto liquidamos el tema de seguridad. Bueno, hay un... En el Drive hay uno que dice vistas SQL, que es este script, este conjunto de operaciones, que yo ya lo tengo acá en la base de datos. Tiene un drop para borrar todas las tablas y empezar de cero, ¿no? Y acá hay algunos links que están lindos de explicaciones sobre el tema, de los cuales saqué parte de las ideas de acá. Disculpa, ¿dónde? Porque no lo estoy viendo. Veo la pantalla tipo con el Teams y una ventanita chiquita de un calendario. A ver, entonces ¿qué es lo que estamos mostrando? Ahí. Esto. ¿Ahí? ¿Ahí sí se ve? Ahora sí. Sí, se nota que se me cambió alguna cosa. Bueno, entonces el asunto es, en el Drive está el Vistas SQL, acá, que es este texto que está acá, ¿no? Que tiene los ejemplos que vamos a correr ahora, que vamos a aplicar y mostrar. Al principio tiene unos comandos para borrar las tablas que puedan haber creado. Vamos a usar, incluso vamos a crear la tabla empleados varias veces con características un poco diferentes, ¿no? Y acá hay unos links de lugares que tienen lindas explicaciones, saqué ideas de ahí, ¿no? Y algunos comentarios de texto, ¿no? Que es posible, esto es un texto al respecto de esto, de las condiciones para las cuales las tablas puedan ser insertadas, modificadas o borradas. Bueno, entonces vamos a crear primero una tabla estudiantes, ¿no? Y tenemos un select para ver que no hay filas, ¿no? Y vamos a crear una vista estudiantes que nos muestra todos los atributos de la tabla estudiantes, ¿sí? ¿Ah? Esto lo podemos poner. Tengo todos los desechos. Entonces ahí ejecutamos la consulta y no tiene nada porque es la misma tabla, ¿no? O sea, en realidad la vista lo único que está haciendo está mostrando la tabla, ¿ah? Que no tiene nada. Vamos a ponerle una tupla, ¿no? Y vemos nuestra vista y ahí vemos la tupla que insertamos, ¿no? Nosotros, vean que insertamos en la vista, ¿no? En general cuando la vista coincide con todos los atributos de la tabla es directamente transparente, ¿no? O sea, vemos la vista y si vemos la tabla estudiantes también coinciden, ¿no? O sea, en realidad el insert lo hicimos en la vista. Eso te ¿no? iba a decir, ¿por qué el insert lo hiciste en la vista y no en la tabla de estudiantes? Porque lo podía haber hecho. Acá lo que vamos a ver es que yo puedo, con la vista, restringir qué cosas puedo insertar o no en una tabla, ¿no? Así como lo uso como mecanismo para restringir qué puedo ver de la tabla, también lo puedo usar como mecanismo para restringir qué puedo escribir a la tabla, ¿tá? Y tal, vamos a ver algunos casos, ¿no?
Esta consulta nos permite buscar dentro de las bases de datos del sistema de Oracle que nos dé una información sobre los atributos que son modificables y cuáles no, según predicho por el propio sistema. O sea, cuando nosotros hacemos la consulta, nos dice esas cosas. ¿Qué es lo que pasa acá? Que el nombre tiene que estar en mayúsculas, ¿no? O sea, cuando le pongamos los nombres, todos los nombres se traducen todos a mayúsculas en la tabla del sistema. Entonces tenemos que usar, en realidad, el nombre en mayúsculas. Si no, no encontramos nada, ¿no? Y acá, ¿qué me dice? Bueno, que el owner es el usuario auxiliar, la vista estudiantes, ¿no? Esta que recién creamos, tiene nombre, dirección y número. Y vemos que todo es tanto podemos borrar, insertar y modificar todos los atributos de la tabla, ¿tá? En este caso en particular porque es muy sencillo. Cuando dice insertar, habla de tuplas, ¿verdad? No de la Sí, estructura insertar de la... tuplas, sí. Bien, Insertar perfecto. tuplas pero sí, hace referencia con que insertar tuplas y con esos atributos, ¿no? Vamos a ver que podría ocurrir que yo puedo insertar ciertas tuplas y otras tuplas no puedo insertarlas, pero depende cómo hagamos la tabla, podemos ponerle o valores por default o si no, por defecto le va a poner valores nulos, si son atributos que permiten el uso de nulo. Vamos a ver un ejemplo más adelante. Entonces yo podría tener algunos atributos que no puedo insertar, porque la vista no me los deja ver, ¿tá? En realidad, bueno, ahora lo vemos, ¿tá? Si yo veo la tabla estudiantes, bueno, tengo Vamos a reemplazarla, la tabla. Acá, vean que acá la vista lo que estoy haciendo es la raíz cuadrada del número de estudiante. O sea, yo le estoy poniendo una función. Esto tendríamos que verlo. Vamos a ver este texto. Repasar este texto, el cual, y lo tenemos que poner acá. Bueno, entonces esto así. Es posible actualizar, insertar, borrar una tabla con joins. La consulta de la tabla no puede tener distinct, group by, connect by, start with, funciones de agregación, ¿no? Operaciones de conjuntos, unión all, intersect, minus, ¿no? O cualquier subconsulta. Cuando tenga subconsultas tampoco es posible. Solo se permiten joins simples, vamos a ver un ejemplo, con algunas restricciones. Esos joins simples también pueden restringir qué cosas se pueden actualizar y cuáles no. La vista debe preservar las claves, o sea que debe tener solo joins que sean por igualdad, ¿no? Y las tablas distintas tienen que tener una relación de claves foráneas desde una clave foránea a una clave de la otra tabla. Tienen que estar todas vinculadas así, si no, no se puede hacer, ¿no? Las tablas distintas de la que va a ser actualizada deben tener join con alguna clave candidata, primary o unique. Puede ser cualquiera de las dos, puede ser también unique, ¿no? Pero tiene que ser una clave identificadora de la tupla de esa tabla de nivel superior. Por ejemplo, la tabla hijo tiene una clave foránea al padre, el cual a su vez tiene otra clave foránea al abuelo. Los atributos referenciados son claves de tablas, ¿no? Todos son o claves o unique. Y puede ser que haya que probar cuando hay varias tablas, cuáles son los permisos necesarios en cada tabla para permitir cierta operación en la vista. Porque algunas cosas no son demasiado evidentes. Uno dice, bueno, yo estoy haciendo una consulta. ¿Se acuerdan, por ejemplo, la consulta aquella que tenía un delete que hicimos en el práctico de seguridad? Tenía un delete, pero después ese delete era en función de dos joins de dos consultas,
¿no? Que tenía que tener condiciones que se encontraban en 2 consultas que andaban por ahí. Bueno, si nosotros hiciéramos una vista de ese estilo, a veces tenemos que dar más permisos, por lo menos en Oracle, más permisos que los mínimamente necesarios teóricos para poder hacer ese tipo de vistas. Pero vemos un ejemplo por ahí ahora después. ¿Sí? Bueno, está hecho el corte, la tanda. Volvemos sobre nuestros ejemplos, ¿no? Habíamos hecho nuestras tablas, habíamos hecho estas vistas. ¿No? Habíamos llegado hasta acá, ¿no? Creo. Insertamos hicimos la vista de estudiantes, vimos las que eran modificables con las mayúsculas. Y estábamos por reemplazar la vista. No, vamos a hacer una vista nueva que tiene SQRT al final, que simplemente lo que estamos haciendo es, para el número de estudiante le ponemos una raíz cuadrada. ¿Sí? O sea, la vista va a mostrar una raíz cuadrada del número de estudiante. ¿Sí? Es una vista más, solo que en vez de mostrarme el número de estudiante, me muestra la raíz cuadrada del número de estudiante. ¿Sí? Ahí. De ahora en más, en ORT vamos a poner que ustedes tengan la raíz cuadrada como número de estudiante. Y con 25 signos, dígitos después de la coma. Bueno, entonces cuando le hacemos el análisis, vemos que mi raíz no es ni insertable, ni borrable, ni modificable, ¿no? Porque el sistema de base de datos no sabe cómo, a partir de ese número, hacer el proceso inverso. O sea, no tiene registrado que en realidad haciendo el cuadrado, y aún haciendo el cuadrado, tampoco podemos asegurar porque hay cosas como redondeos y esas cosas. Entonces en sí no sabe cómo deshacer esto para poder insertar el valor que tiene que ir en la base de datos. Si alguien desde afuera quisiera poner su raíz cuadrada en una vista. Entonces esta vista no nos va a permitir hacer ese tipo de cosas. Bueno, vamos a hacer unos ejemplos, ¿no? Creamos una tabla de empleados, que es la misma del ejemplo anterior, y le insertamos ahí algunos valores, ¿no? Entonces creamos una tabla y le insertamos algunos valores. Es la tabla de empleados que ya habíamos usado antes. Y vamos a hacer una consulta que nos muestre los empleados del departamento número 4. ¿Tá? Acá me muestra los empleados del departamento número 4, ¿no? El 5, el 6, el 1, eso no nos aparece. Y vamos a hacer una vista, ¿no? Con esa consulta. Esta vista. Y vamos a hacer otra vista que es igual, pero le vamos a poner un check option. Y vamos a ver qué pasa con una y con otra. Sabían que creamos 2 vistas que tienen la misma consulta, ¿no? Solamente que a esta otra le agregamos with check option al final. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, si yo veo los empleados con la vista with check option, con cualquiera de las dos voy a ver la misma cantidad de empleados. Voy y veo los mismos empleados. ¿Tá? O sea, al mirar las 2 vistas, está todo bien. Voy a tratar de insertar en la vista de empleados. Vean que acá estoy insertando un empleado que es del departamento número 6. Y acá tengo un empleado que es el del departamento número 4. Y lo estoy poniendo en la vista que no tiene with check options. ¿Qué es lo que sucede? Que si no le ponemos check option, me deja ingresar cualquier cosa. Mientras me deje ingresar, porque los atributos estén todos disponibles, acá como la consulta está hecha con asterisco,
todos los campos están disponibles, entonces yo puedo poner un insert con todos los atributos, lo meto, mientras sea válido para ingresar en la tabla, entra, ¿no? Y si bien la vista es una vista de los empleados del departamento número 4, yo pude ingresar un administrativo del departamento número 6. ¿Tá? Y por supuesto que si pongo a alguien del departamento número 4, también entra. ¿Tá? O sea, acá pude insertar empleados del departamento 4 y departamento 6, aunque si yo voy a la vista solamente me va a mostrar los empleados del número 4. Y este empleado del número 4 me aparece acá, el nuevo que yo acabo de ingresar, ¿no? Carlos Dumas. ¿Tá? Ahora, con Check Options, la cosa es diferente. Si yo trato de ingresar este empleado en el departamento número 6 en la vista que tiene Check Options, ¿no? Acá me va a dar un error de violación, ¿no? O sea que yo le tengo que poner Check Options si yo quiero restringir las inserciones y las operaciones a el conjunto de datos que está filtrando mi consulta. ¿Sí? Que eso es independientemente de qué atributos yo permito ver, ¿no? Porque es, o sea, por este lado lo que va a hacer es verificar que solo puedo ingresar cosas que verifican el where de la consulta, ¿no? Pero por otro lado es que se controla el tema de qué atributos puedo ingresar que están dados por los atributos que están, la proyección que yo elijo en la selección. ¿Hasta acá me siguen? Vean que acá si tratamos de ingresar en la vista con Check Options, tratamos de ingresar un empleado del departamento número 4, anda bien. ¿Tá? Pero cuando tratamos de ingresar un empleado de un departamento que no es el 4, no nos dejó. ¿Tá? Entonces, esto lo que nos dice es, si queremos restringir la vista solamente a las condiciones que están dadas en el where, tenemos que ponerle a la vista el check option. Si no, no va a restringir nada. Podemos ingresar cosas que vayan más allá de la vista que estamos restringiendo, ¿no? Eso es un tema de decisión de qué es lo que queremos implementar. ¿Tá? Bueno, hasta acá me siguen, ¿se entendió? Estos ejemplos. ¿Sí? La idea es que después todo esto lo hagan ustedes bárbaro. después en casa y lo prueben y hagan cosas diferentes. Bueno, acá borro las tablas, ¿sí? Cuando insertas tanto en la vista como en la tabla, ¿sería lo mismo? O sea, cuando haces insert into empleados del 4, ¿sería igual que hacer un insert into empleados? Sí, es lo mismo. Acordate que hay diferencias, por ejemplo, tú podrías tener permisos sobre la vista y no sobre la tabla. Entonces, si yo te doy permisos sobre la vista, tú podrías insertar en la vista, aunque no tengas permisos en la tabla. No, eso lo vimos en la otra clase, por lo menos vimos en los select, pero en el insert también. O sea, la vista queda con los permisos del creador. Entonces, lo que el creador pueda ver es lo que... Una cosa que hay que acordarse es que, en general, cuando nosotros invocamos la vista se compila internamente dentro del sistema base de datos. En algunos sistemas de base de datos, si la tabla cambia, hay que recompilar o reejecutar la vista. En Oracle, desde hace unas cuantas versiones ya, eso se hace automático. Si bien se puede mandar el comando para que se compilen, hay un no sé cuánto, no me acuerdo. Me acuerdo que dice compile al final. Es un comando, búsquenlo por ahí. Creo que es create view con el nombre compile. O sea, solamente hay que ponerle compilar atrás y nada más. Pero normalmente lo hace en tiempo de ejecución. Cuando tú invocas la vista, si no se ejecutó nunca antes,
se compila en el momento. Digamos, arma las estructuras internas para poder manejar la vista. ¿Tá? Pero sí, en este caso es lo mismo. ¿Tá? Vamos a ver ahora otras Pero diferencias. yo tengo una pregunta. Si, por ejemplo, no le pones en el ejemplo de que no le pusiste el with check option, que agregás el 6. En verdad, el 6 se agregó a la lista. No Sí. no se va a ver en la vista, pero en la lista general sí. Sí, eso nosotros habíamos visto, por ejemplo, la tabla empleados, select all from empleados. Ahora, espera, porque acá ya, como borré la tabla, vamos a hacerlo de vuelta. Tá, creamos esto. Tá. Vamos a poner este acá. Tenemos este. Acá vemos todos los empleados. ¿Tá? Acá vemos solo los de el departamento número 4. ¿Sí? Hacemos la vista número 4. ¿Tá? Y en esta vista número 4 le vamos a insertar el empleado del departamento 6. ¿Tá? En la vista, ese empleado no me aparece, pero si yo voy a la tabla, ¿no? Como es del departamento número 6, yo lo tengo acá abajo, Ernesto Barreiro, administrativo, departamento número 6, que es la inserción que yo hice acá, Ernesto Barreiro. Perfecto. ¿Sí? Vamos. Si yo lo hubiera hecho con check options, no me hubiera permitido ingresar a Ernesto Barreiro porque está en un grupo que está fuera del espacio de la condición del where en la consulta. Pero sin check options sí me deja meterlo, ¿no? Por ejemplo, yo podría ingresar eso, pero como no puedo ver la tabla, los únicos datos que puedo ver son estos. Y entonces puedo ingresar datos que no puedo ver luego. ¿Sí? ¿Hasta acá todo bien? Yo tengo una pregunta. Sí. Ponele que la vista tiene menos columnas que la tabla. Ahora vamos a ese tipo de cosas. Ahora vamos a eso. ¿Tá? Ahora vamos a ver ese tipo de casos. ¿Tá? Entonces, acá borramos todo esto. Vamos a hacer... Tenemos una tabla de departamentos. Tenemos una tabla de empleados que tiene una clave foránea. Vean que acá el número de departamento refiere a departamentos, ¿no? O sea, es una clave foránea a la tabla. Ya que la tiro, que se me mueve. ¿Tá? Y además, miren que le puse un default igual a 0. Default igual a 0. ¿Tá? Y tenemos las ventas. Vean que yo le puse, por ejemplo, hay pocos atributos que son not null. O sea, por supuesto, la cédula es not null. El nombre es not null. Pero acá la dirección podría ser nulo. El teléfono puede ser nulo. El cargo puede ser nulo. ¿No? La clave foránea no es nula, pero le pongo un default, que si no le pongo el valor, va al número 0. Oh, que la tiró que se me va esto. ¿No? Vean que va al número 0. Y después salario y la comisión también pueden ser nulos, ¿no? O sea que estoy permitiendo un conjunto de atributos más o menos amplio que pueden ser nulos en esta tabla. A propósito para lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Y también tenemos ventas también, que es casi todo no nulo. ¿Tá? Entonces, vean que puse un departamento de personal. O sea, la gente que no esté en ningún departamento, o si no pongo valor por defecto, van al departamento de personal. ¿Sí? Tengo que asegurarme que este 0 corresponda con algún departamento que existe, ¿no?
Entonces creamos las tablas, agregamos los departamentos, agregamos los empleados, ¿no? Y le vamos a insertar ventas a todos los empleados, así todos tienen ventas. ¿Tá? Entonces hasta acá tenemos departamentos, empleados y ventas, ¿no? Y ventas tiene clave foránea de empleado con la cédula. Los empleados tienen clave foránea con el número de departamento del departamento. ¿Tá? Acá yo puedo hacer un join donde tengo todos los departamentos con todos los empleados con todas las ventas, ¿no? Vean que es el nombre del departamento, el nombre del empleado, solo esos atributos y todos los atributos de venta. ¿Tá? Hago la consulta y acá tengo esos datos, ¿no? Tengo todos los atributos de la venta, más el nombre del empleado, más el departamento al que pertenece, ¿no? Con esta consulta hacemos una vista. ¿Tá? Vean que de la parte de ventas muestra todos los atributos, mientras que de empleado y departamento solamente muestra los valores de nombre y nombre de departamento, ¿no? Que ni siquiera son los atributos claves. Entonces creamos la vista y vemos la vista ventas, que nos da lo mismo que la consulta, ¿no? La vista ventas. ¿Ah? Vamos a mirar qué es lo que dice que es posible de modificar dentro de esta vista. Vemos los valores y vemos que todos los atributos de la tabla ventas aparentemente son actualizables, mientras que el nombre del departamento, el nombre del empleado y el del departamento no lo son. ¿Sí? O sea, esto quiere decir que nosotros podríamos ingresar ventas a través de esta vista, ¿no? A ver, podríamos hacer... Este no lo teníamos acá. Pero lo queremos hacer en vista ventas, acá. Y vamos a poner un producto que no haya, con un valor diferente, un 36. Y a estos empleados que recién habíamos creado, que era el... Ah, no, porque borramos todo. Vamos a ponerle a este. ¿Tá? Vean que solamente estamos modificando ventas, solo los atributos de ventas, ¿no? Y nos insertó una fila en las ventas. ¿Tá? Si nosotros fuéramos a la vista, deberíamos ver esa venta acá, ¿no? Si fallara porque la clave foránea no cumple o alguna cosa de esas, nos va a dar un error de que los valores que nosotros ingresamos no son válidos, ¿no? Que no se pueden ingresar en la vista. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Insertamos acá. Vamos a hacer una vista, que esta se parece más a la vista de una que teníamos en el ejercicio, en el práctico, ¿no? Que habíamos dicho que lo más probable solo podíamos modificar un atributo. Vean que esta vista en realidad solo me muestra el nombre del departamento, ¿no? Sí, solamente eso, o sea, select de nombre de departamento from departamento, nada más. Entonces me dice, bueno, ok, a ver qué es lo que yo puedo modificar. Y me dice que yo puedo modificar nombre de departamento. Puedo modificarlo, puedo insertar y puedo borrarlo.
Pero en realidad, como yo veo solamente la columna esa, ¿no? Si, a ver, y tenemos otro con check option también. Vamos a hacer otro con check option. Y este otro lo miramos y también me dice eso mismo. Ok, bueno. Entonces, por ejemplo, acá en la vista de nombre de departamento con check option voy a tratar de insertar el departamento de prestidigitación, ¿no? Porque estamos cambiando ahora con la pandemia y todo eso, tenemos que cambiar un poco el negocio y lo vamos haciendo haciendo un área de prestidigitación, donde empezamos a conseguir nuevos profesionales para el área y vamos a tratar de insertar el departamento de prestidigitación, ¿no? Y me dice número de departamento inválida identifier. ¿Qué pasa? El número de departamento no está en la vista, entonces no me deja ingresar atributos que no estén en la vista. Yo puedo ingresar atributos, como en este caso, que la vista me los muestre. Acá justo como todos los atributos de ventas aparecen en la vista, yo puedo ingresar una tupla de ventas, que aparte me exige que todos los valores sean no nulos, ¿tá? Pero en este caso, estoy tratando de poner un número de departamento que la vista no me permite acceder. La vista solo me va a permitir acceder a los atributos que están en la proyección de la vista, ¿no? Que era lo que me preguntaba hace un ratito el compañero, ¿tá? Entonces dije, bueno, voy a poner solamente el departamento de prestidigitación. Trato de insertar solo el departamento de prestidigitación. ¿Qué es lo que sucede? Yo no puedo insertar porque me sugiere, al no poder darle el número de departamento, ¿no? La inserción esta va a tratar de poner un nulo en el número de departamento. Y me dice, no, la tabla no me acepta el nulo en el número de departamento. ¿Sí? ¿Me siguen acá? ¿Me repetís de nuevo? O sea, en este caso, si yo lo ejecuto, me da una excepción porque estoy tratando de poner número de departamento. Acá hay dos niveles. Tenemos la vista por un lado y la tabla abajo por el otro, ¿tá? La vista solo me deja ver ciertos atributos. Si yo trato de poner un atributo que la vista no me deja ver, me va a decir, no, mirá, este atributo es inválido porque yo, vista, no veo ese atributo, ¿no? Puede estar más abajo, pero yo no lo veo, yo no te lo muestro. Así que para vos no existe ese atributo, ¿no? Entonces, esta inserción, acuérdense que la vista solo me mostraba el número de departamento, ¿no? A ver, no, nosotros no. El nombre. Solo el nombre, ¿no? Sí, dice nombre depto ahí, creo, ¿no? Sí, vamos a ponerle. O sea, mi vista solamente me deja ver los nombres de los departamentos, pero no el número de departamento, ¿tá? Si yo trato de hacer la inserción, me protesta porque dice, no, no me podés pasar un atributo del cual yo no sé, ¿no? Porque el objetivo de la vista es justamente limitarte qué es lo que podés ver y que no trates de adivinar qué cosas podés escribir, ¿no? Si trato de escribir solo el nombre de departamento, el problema es, ok, a la vista ya la pasé, pero ahora yo tengo que llegar a la tabla. La vista, como no tiene los valores de esos atributos de los que no están en la vista, ¿no? Los tiene que rellenar con algo. Y ahí tiene algunas opciones. O hay un valor por default en la tabla, o le pone nulos, ¿no? Claro. Pero como es la clave primaria, no te permite nulos el número de departamento. Entonces te dice, no puedo insertar un nulo en número de departamentos en la tabla de departamentos del usuario auxiliar. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a ver otro caso. Vamos a crear una vista empleado que,
A ver que me da me da el número de departamentos, el número de departamentos de los empleados también. Este es similar. ¿No? Y vamos a hacer un select acá. Para ver. Para una pregunta. Sí. En el ejemplo que mostraste recién, entonces no podrías insertar nada, digamos. No, Porque exactamente. Es justamente para mostrar que en ese caso en particular no puede insertar nada porque está mal hecho, ¿no? Ahí va, esa era mi segunda pregunta. Si me imaginaba que de esa manera no se manejaba la restricción de inserción. No, en Eso realidad es porque quedó mal hecho. el ejercicio es entender qué es lo que está haciendo la vista con la tabla, la restricción de la vista con la tabla, y bueno, darse cuenta que hay cosas que no van a funcionar, ¿no? Ujú. Es un poco lo que habíamos discutido también en el práctico con aquel, que yo no sé si con ustedes lo hice, porque como tengo varios grupos y en algunos llegamos hasta ciertos ejercicios, en otros no, no sé, unas vistas que había que discutir, no sé si las llegué a discutir con ustedes, no me acuerdo, tendría que repasar. Bueno, está, acá vemos la vista empleado, que solo me da el número de departamento y también me muestra el número de departamento de todos los empleados. ¿Ah? Si vamos a ver qué es lo que se puede actualizar, y acá me dice, dale arriba, número de departamento, se puede actualizar. Si yo trato de insertar el empleado, vean que acá estoy tratando de insertar un empleado en el cual solamente le voy a poner no, acá le estoy poniendo todo, ¿no? Le estoy poniendo la cédula, el nombre, la dirección, el teléfono, el cargo, el número de departamento, salario, comisión. Le estoy poniendo todos, ¿no? ¿Y qué va a pasar con esta inserción? ¿Qué me va a decir la vista? Acuérdense que la vista es esto, ¿no? Sí, no te va a dejar, No me va a dejar. porque no tiene esos campos. No tiene esos campos y me va a decir, no, estas cosas no existen. Si trato de poner solamente un número de departamento, tampoco. No porque, ¿No? Porque el tiene número. otro tipo de cosas. Acá voy a cambiar otra vista. Voy a hacer una vista de empleados que tiene cédula y nombre. ¿Ah? ¿Qué es lo que sucede? Si vamos a ver la definición de la tabla me decía, cédula tengo que ponerla porque es clave primaria. Nombre es no nulo. Dirección puede ser nulo, teléfono también, el cargo también. Y el número de departamento, si no pongo nada, me pone 0, que me va a vincular al departamento de personal. Y después todos los otros son anulables, todos pueden ser nulos. ¿Tá? Entonces, creamos esta. Vamos, select all from, vamos a ver qué es lo que nos dice acá. Y nos dice que todo es insertable, que está todo bien. Y bueno, ¿qué dicen? ¿Este insert va a funcionar o no va a funcionar? sí, porque es Ese cédula y sí, nombre. porque cédula y nombre, que son los valores, uno es la clave. Si está bien la clave, ¿no? Por supuesto, si ponemos una clave que se repite, va a protestar, ¿no? Vamos a hacer la prueba también con una clave que se repite. Pero va a protestar porque la tabla protesta. Entonces hacemos la inserción y nos va a ingresar un empleado, ¿no? Que si vamos a ver, ese empleado, ¿qué es lo que pasa? Tiene nulos en todos los otros atributos. Número de departamentos se rellenó con el default y los atributos que nosotros pusimos se ingresaron, ¿no? Si yo tratara de poner uno con una cédula que ya existe,
En este caso, lo que está protestando es que estoy violando la unicidad de la clave primaria. ¿Ah? ¿Sí? Y bueno, con Ahora, esto más o menos, ¿sí? una pregunta, ¿y ahora podría agregar el resto de los atributos? Bueno, viste que esta vista no te lo permite, tendrías que tener otro mecanismo o acceder directamente a la tabla. Esto es simplemente para mostrar las restricciones que yo puedo hacer a un usuario sobre qué datos puede ingresar o no. Por ejemplo, yo podría quizás generar una venta, pero por ejemplo los atributos de, no sé, de baja de inventario u otras cosas los puede hacer otro usuario y no el que ingresa a la venta. Ese tipo de cosas, ¿no? Que yo puedo hacer algo, por ejemplo, rellenar unos valores que empieza un proceso, pero el resto de los atributos los ponen otras personas en otro momento. Que, por ejemplo, no puedan insertar en la vista, pero sí puedan modificar ciertos atributos que van a tener en su otra vista. Si acá la idea es que piensen cómo lo pueden usar para los problemas que tengan, por ejemplo, en el obligatorio. Tengo una pregunta. Para resolver el tema de la tabla anterior que no funcionaba porque la clave no puede ser no nula, vos le podés poner que para modificar, no para agregar, le podés agregar la columna del ID y ponerle que no puede insertar. No sé si No, se me entendió. no te entendí. Claro, estaba pensando cómo se podría resolver el problema anterior que El que ingresábamos solo el nombre. el número del departamento, por ejemplo, que daba El número error de, al insertar. el número de departamento, por ejemplo, una de las cosas que podríamos hacer que los departamentos fueran con un autonumérico, Ahí ¿no? va. En realidad eso se hace, eso ustedes, hay unos ejemplos donde los puse yo. Lo mismo por acá, déjame ver. Creo que estaba, no sé si estaba acá en restricciones. Porque hay un mecanismo que son las secuencias. Tenía unos ejemplos. También tendría que ser algún ejemplo de eso. No, este no es. Introducción no SQL, no. Este tampoco. En integridad. Lo vimos con los atributos subrogados en algún lado. Acá, en los autoincrement. En Oracle, lo que se hace es se crea esto de 2C en adelante. Si no, antes que eso hay que poner creo que tengo que fijarme. Esto es de Oracle 2C en adelante. Cuando creo la tabla, vean, acá lo que hago es un objeto de secuencia, ¿no? Que lo llamo producto ID producto, por ejemplo. ¿Tá? O sea, esta es la clave, el que va a generar, lo que va a hacer es una secuencia de números, ¿no? Sí, Me sí, va a dar primero el un 1, auto numérico. después. Y entonces cuando le hago el create table, le pongo default que el nombre de producto es nextval, el próximo valor, ID producto, nombre producto, nextval. ¿Y cómo era que vinculaba insert to nombre producto?
Claro, ahí lo que le pusiste es que le ponga por defecto la secuencia que creaste arriba, ¿verdad? Acá, sí, pero me parece que acá está mal el nombre, ¿no? Que yo tenía que haberle puesto esta secuencia. Porque es ID de producto, number, default. Esto lo hice mal. Hay que ponerle el nombre del generador de secuencias. Ahí va. Y tengo una pregunta. Ahí como dice por Entonces, default, no quita que no puedas insertar otro número, cualquiera, podés ingresar numérico. otro número, ¿no? Ahí va. Pero está, si además esto, lo que pasa es que acá no le puse, por ejemplo, suponemos que es primary key. Si además le pones, o sea, esto tendría que decir, mira, no me había fijado. Tenés que ponerle que es primary key. Al ponerle que es primary key, si le pones un valor que ya existe, no te va a dejar. Ahí va. ¿Está? Bien. Bueno. Está, y de esa manera podés insertar, modificar y demás. Entonces, por ejemplo, este atributo se autonumeraría. Te aparecería siempre un valor nuevo cada vez que insertas una nueva tupla. Entonces ya tu problema es los otros atributos. ¿Tá? Claro. Para Pero otros podrías... ¿Sí? en la vista se comparte eso. Por ejemplo, si yo creo la vista de la tabla. Depende de lo que quieras hacer. Como Claro, vos tenés el default, vos podrías ponerle un valor, si querés, a la ID ahí del va. producto y no tomar el default. Ahí va, ahí Si va. vos querés que el usuario pueda ingresar un valor diferente, y le podrías poner este atributo visible en la vista. Entonces él podría escribir en ese valor Claro. un valor nuevo para la nueva tupla. Si vos lo dejás invisible, por defecto, te pone el valor por defecto. Ahí va, esa era mi pregunta. Si entre la vista y la tabla, como por ejemplo, como vos podés insertar por la vista o podés insertar por la tabla, si yo no le digo a la vista que puede ver el valor No lo puede insertar. numérico, no lo puede insertar, pero igualmente si hace Modificar una ni nada. inserción, pero si hace una inserción de otro parámetro nuevo, por ejemplo, el número de departamento, sí funciona lo del default y el secuencial. Sí, o sea, si vos le pones pues la vista no hace nada nuevo, lo único que te filtra es los atributos que pasan hacia la tabla. Los default, estos siempre, si vos pones un valor explícito, te pasa el valor, ¿no? Si no pones valor, no te ponen nulo, te van a poner un valor que es el default. Está clarísimo. ¿Está? Gracias. Bueno, no sé, ¿alguna consulta más? ¿Alguna duda? Y bueno, y se nos terminó la hora. ¿Tá? Vamos a empezar la próxima con índices, ¿no? Y vamos a hacer una introducción sobre algunos temas de repaso de arquitectura y de algoritmos. ¿Alguien no cursó algoritmos? ¿No? Todos cursaron algoritmos. Bueno, y con esto terminamos la demostración sobre vistas. La idea es que tomen algunas de estas cosas que le agregué acá al texto, se los voy a agregar al documento que está allí, ahora. Algunos de estos ejemplos y esas cosas. Y la idea es que jueguen un poco con esto, que hagan sus propios ejemplos, pueden usar las bases de datos que ya están acá y hagan modificaciones y vean cómo están. Pueden usar la función, la consulta esta para darles una idea. Vean que a veces esta consulta me puede decir que algo es modificable desde el punto de vista de la vista, pero después como tiene otras restricciones, no podemos escribirlo. ¿Sí? Tengo una preguntita más, perdón. Sí, dale, adelante. Chiquitita, es con respecto al del obligatorio, la parte de elegir el DBMS que vamos a utilizar. ¿Está en alguna PPT los distintos DBMS que hay y tipo las características que tiene para poder saber elegir o tener como un poquito más Mira, un lugar donde repasar? No tenemos. O sea, nosotros recomendamos Oracle porque es el que está en el curso desde hace añares, ¿no? Entonces, mal que mal, es el material que tenemos está
está basado en Oracle, ¿no? Oracle, por otra parte, es, digamos, lo que tiene, de las bases de datos que tienen la mejor posición en los grandes sistemas, ¿no? En los sistemas que tienen grandes volúmenes de datos, sistemas grandes, en general todos usan Oracle por su sabida eficiencia y confiabilidad y todo eso. No va en desmedro de MySQL, Postgres, SQL Server o lo que sea. Lo que sí es que quizás tengamos más dificultades para apoyarte o resolverte algún problema o tardemos más si tenés algún problema con esas bases de datos que si lo haces con Oracle. Nada más. O sea, en general le recomendamos si ustedes tienen algo de experiencia con alguna otra base de datos y lo quieren hacer con esa, excelente. Vayan para adelante. De lo contrario, preferiblemente con Oracle, porque todos los docentes estamos dando hace varios años los cursos con Oracle y los podemos apoyar mejor con eso. Nada más que eso. Que me quedó, o sea, me había quedado, o entendí de la lectura del obligatorio, que era como un requisito elegir el DBMS dependiendo de lo que tenés que hacer en la base de datos. Bueno, en Porque- realidad, no, en realidad lo del obligatorio es una trampa, porque es algo así que tú podés elegir cualquier color mientras sea negro. En realidad, el obligatorio está totalmente orientado a que la gran mayor parte del obligatorio se hace en Oracle y hay una parte ahí para hacer en Mongo, que es una base de datos no SQL que vamos a ver un poco más adelante. ¿Tá? Bien. Mientras elijas esos dos colores, puedes elegir cualquiera. En realidad, si tú querés hacerlo con Neo4j o cualquier otra cosa, ¿no? En vez de Mongo, bárbaro. Si tú tenés experiencia y eso, porque a nosotros nos puede costar apoyarte si se te tranca algo, ¿no? Ujú. ¿Querés hacerlo con MySQL, con SQL Server? Perfecto. Yo tengo transparencias en las cuales muestro algunas, por ejemplo, esa misma, ¿no? Que estábamos viendo. Yo lo que pasa es que ustedes deben tener clase ahí. Por ejemplo, esto los autoincrement, ¿no? Acá. Este autoincrement es MySQL. Este Claro. con el identity es con SQL Server. Y este con las secuencias como lo hace Oracle, ¿no? O sea, hay cosas que son, funcionalmente son iguales, pero la forma de declararlo es diferente. ¿Tá? Incluso este tiene la complejidad que tenés que declarar un objeto extra antes. ¿Tá? Con otras cosas, la forma, por ejemplo, de cuando haces funciones agregadas y eso, hay cosas que en Oracle te funcionan y que en SQL Server o en MySQL tenés que hacerla un poco diferente porque no funcionan tan así, ¿no? En especial cuando haces agregaciones de agregaciones. Está bárbaro, entendí ¿Ok? las preguntas. Todo claro. Muchas gracias. Estamos. Bueno, nos vemos. Que tengan buena jornada. Nos vemos, que pasen bien. Chao, Chao. gracias. Chao. Nos vemos.